que no lo quieren perder. Ana Hernández, mentora de empresas, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué hacemos en este caso? En el momento en el que, bueno, estamos preparados para ejercer un oficio y sin embargo vemos pues que se nos está yendo, la demanda se nos está yendo. ¿Nos adaptamos, nos resignamos y nos aguantamos en ese oficio? Yo creo que es muy importante y siempre digo que yo soy entrenadora de cambio, que a veces tenemos que cambiar y tenemos que ver las cosas de otra manera para seguir haciendo lo que nos gusta. Y ahí es donde la gente se nos pierde un poco, que quiere hacer lo mismo que hacía de la misma manera. Y eso a veces ya no es posible. Ya no es posible. De todas formas, mi compañera Nerea me decía antes que esto es como la moda, que al final todo vuelve renovado, vuelve cambiado. Y hemos querido salir a la calle para preguntar a las personas que nos hemos ido encontrando qué oficios consideran ellos que son los más demandados. Ahí todos ahí mirando con la perspectiva de futuro. ¿Andan bien encaminados? No van mal, porque todo lo que tenga que ver con las personas mayores y los servicios va para adelante. Y una de las cosas que han dicho. Le hemos querido preguntar a Rita, la vamos a conocer en profundidad, será en unos minutos, pero le hemos querido preguntar si están bien encaminados y cuáles son los oficios que más pueden ser demandados en estos momentos. Venimos de una época de mucho universitario, de mucha universidad, de mucho máster y en verdad volvemos a necesitar oficios, como decía antes, ¿no? Al final los oficios son los que mueven una rueda de trabajo que es muy importante dentro de Aragón. El volver a pensar en un FP de robótica, en un FP de mecánica, de programación industrial. ¿Qué hacemos, Ana, entonces, según lo que nos dice Rita? ¿No estudiamos, nos dedicamos más al de tú a tú que puede necesitar la gente? Yo creo que estudiar es bueno y no tenemos por qué decir que no, pero sí es verdad que venimos de una época, y lo decía muy bien Rita, en el que todos pensábamos en la universidad. ¿Es así? Y actualmente hay unas FPs de segundo grado, de tercer grado, que son estupendas y son mucho más prácticas, gustan mucho más a la gente y uno se integra mucho más. Porque Rita ha cumplido un sueño que tenía muchas ganas de hacer, no fue fácil, la conoceremos en un momento, pero claro, en muchos momentos también para cumplir sueños se necesita ayuda. Y tienes aquí el test del algodón que quiero que me expliques, que me han dicho que es muy eficaz. Pues la verdad es que, como todos recordaréis en aquel anuncio, el algodón no engaña. Exacto. ¿Y qué es el test del algodón? Pues yo empecé a trabajar en la otra gran crisis, en el 92. Y claro, yo me daba cuenta que la gente se lanzaba al empleo y la gente que tenía empresas hacía cosas un poco a lo loco. Y cuando llegó la segunda crisis vi que seguían igual y por eso diseñé el test del algodón. ¿En qué consiste? El test del algodón son 27 preguntas en las que tú vas haciendo una ITV de tu empresa, si eres una empresa, o de tu idea de negocio, si eres un emprendedor. ¿Y qué es lo que yo te digo? Yo te digo qué es lo que te falta para que te vaya bien. ¿Y por qué nos cuesta tanto darnos cuenta nosotros mismos de lo bueno que tenemos, en definitiva? Pues porque todos lo que nos gusta es hablar de lo que nos va bien y de las partes que nos va mal pegamos un saltito muy ágil y nos las saltamos. El tema de la edad, porque en muchos momentos también nos ponemos pegas en ese sentido, decimos, soy demasiado joven, soy demasiado mayor. ¿Cuáles son las cualidades que puede tener un chico joven, un chico de 20 años que está buscando su primer empleo? Fundamentalmente ahora lo que hacen las empresas son competencias personales. Lo que tengas que aprender te lo puedo enseñar yo rápidamente. A ver. Pero las competencias las tienes que traer un poco de casa. Vale. Entonces, claro, ¿qué es lo que se busca? Pues que la gente tenga empatía, que la gente sea proactiva, que la gente sea persistente, que encuentre motivación, y eso no lo enseñamos en las escuelas. No se enseña, ¿verdad? No. Tiene que venir o adquirido, bueno, te lo tiene que enseñar la gente en casa. Pero tenemos que, yo reivindico mucho ahora que tenemos que entrenar las competencias. Haría falta. Porque estamos educando a nuestros hijos para un mundo que ya no es así. Y para la gente mayor, hablemos de las personas que tienen más de 50 años, que dicen, bueno, si es que yo tengo todo esto que me está diciendo Ana, y creo que me contratan por ser mayor. Efectivamente, es así. Hay una resistencia a contratar personas mayores, pues y hablamos de mayores de 45 años, y yo cuando digo esto, que yo que tengo más de 45 años, me parece que soy jovencísima. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una resistencia pensando que las personas mayores no son adaptables, que las más mayores no son flexibles, que no se van a integrar bien, y realmente no es verdad. Eso puede pasar con personas mayores y con personas jóvenes. Claro. Por lo tanto hay que reivindicar y hay que mostrar mucho en las entrevistas que tú no eres así.
Y hay que reivindicar que la experiencia y el conocimiento aporta mucho en las empresas. Hay además un ejemplo muy claro, nos ha hecho mucha gracia en redacción, y es cómo vamos recibiendo los inputs, por ejemplo, en las series de televisión. Nosotros éramos capaces de esperar una semana sin ningún problema, ¿verdad?, a que eran el siguiente factor sorpresa. ¿Y a los jóvenes qué les pasa? Pues que ya no, en esta sociedad todo es ya. Entonces, claro, ahora es la capacidad de resistencia y persistencia que tenemos las personas que hemos sido educadas, pues eso, viendo Heidi o La Casa de la Pradera. O Verano Azul. O Verano Azul. Claro. Y teníamos que esperar a ver si se moría Chanquete o no en el siguiente. Pues eso no lo tienen los jóvenes, porque los jóvenes están acostumbrados a darle al botón y que salga todo. Y hay un factor que es el tema, lo hablaremos después, el tema de las entrevistas. Pero yo te quería preguntar, ¿por qué nos agarramos en tantos momentos al voy a esperar a que me llamen? O no me llaman y estoy aquí sentado y yo me lo merezco y sin embargo no lo estoy recibiendo. ¿Por qué caemos en ese error? Porque hemos sido educados así, es decir, hemos sido educados en que si tú estudias, tú trabajas bien, la gente se dará cuenta. Y eso es un error, tenemos que ser proactivos. ¿Y proactivos qué significa? Que tenemos que mostrar lo que sabemos hacer. Y eso no es solo tener una marca personal en las redes sociales, sino es estar en los sitios donde está la gente que te puede contratar. Y ahí es muy importante acudir a sitios, ver a las asociaciones que a ti te interesan, estar en activo. A casa no nos vendrá a llamar nadie. Por supuesto que no, hay que salir. Estoy aquí echando mano del test del algodón de Ana Hernández y, bueno, hay una frase que me ha llamado mucho la atención, que es: conocer el mercado al que te diriges es esencial antes de lanzar tu empresa. Ya no hablando de empresas, sino ya uno como persona física que quiere acudir, por ejemplo, a una empresa como la de Rita. ¿Por qué me da la sensación, a mí es una apreciación, de que no terminamos de estar demasiado bien preparados a la hora de entrevistarnos cuando vamos a buscar empleo? Pues yo creo que pensamos que siendo naturales nos va a ir mejor. Sí. Y por supuesto que hay que ser naturales, pero hay que saber qué es lo que te van a preguntar y hay que saber qué es lo que debes contestar. ¡Wow! Es muy importante y es relativamente fácil hacerlo. Es fácil hacerlo porque parece que uno tiene que olvidarse de sí mismo. Porque hay preguntas clave que siempre te hacen. Ah, sí, ¿cuáles son esas? Pues mira, hay una que yo creo que se hace en todas las entrevistas de trabajo, que es ¿por qué te gustaría trabajar con nosotros? Ajá. Oye, ¿qué os parece si hacemos un experimento de estos sociológicos que nos gusta tanto en la televisión? Y vamos a simular que yo soy un trabajador que vengo a tu empresa para una entrevista de trabajo. ¿Vale? Salgo, supongo que el saludo también es importante, me haces un par de preguntitas, las que tú consideres que son las más adecuadas, y me dices si lo he hecho bien o no. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy Gorka Rodríguez, vengo a la oferta de trabajo. Bueno, pero vamos a ver, ¿por qué te gustaría trabajar con nosotros? Pues me gustaría trabajar con vosotros porque voy a simular que es la empresa de Rita, por ejemplo, porque mira, vi en televisión cómo relacionabais, cómo ayudabais a la gente que buscaba trabajo, y me apetece mucho dedicar mi tiempo a las personas que no tienen trabajo, que puedan tener aunque sea un trabajito pequeño, y eso va a ser satisfacción para ellos y también para mí. ¿Y qué tal te fue en tu anterior empresa? En mi anterior empresa, pues hombre, si no estoy trabajando en mi anterior empresa, pues porque decidí yo irme, sí que es cierto, estoy mirando la cámara, yo no me puedo desprender, decidí yo irme, pero bueno, de una forma cordial, podemos decir. Corta, clac, clac. ¿Qué tal? ¿Impresiones? No lo has hecho mal. Vamos a ver. A la primera, a la de ¿por qué quieres trabajar conmigo? Es muy importante cuando te preguntan por qué quieres trabajar conmigo, que nosotros hayamos investigado algo sobre la empresa. Claro. Y que sepamos por qué esa empresa es diferente y que veamos que encaja con ella. Lo que decías en el test del algo. Es muy importante esa investigación previa. No podemos ir a una entrevista y no saber muy bien ni de qué van, ni qué es lo que hacen, ni por qué son diferentes a la competencia. Y eso es muy fácil investigarlo entrando en Google y poniendo la empresa. Y hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros, pero sabiendo hasta qué punto. Es decir, claro. Segunda pregunta, ¿qué tal te fue en tu anterior empresa? Sí. Lo que no se puede hacer en ningún caso es hablar mal de tu anterior empresa o de tu anterior jefe. ¿Por qué? Que el que está allí va a pensar, ostras, si se llega a ir un día de mi empresa va a hacer lo mismo. Claro. Entonces, aunque te haya ido mal, se puede decir elegantemente que es por donde ibas tú.
Sí, pero no he sido demasiado elegante. Un poquito más de elegancia hubiera ido mejor. estado bien. Es muy importante porque estas cosas, estos pequeños detalles hacen que tú te decantes por un candidato u otro. Porque al final los currículums son muy parecidos. La entrevista dice mucho de la persona y lo que más dice no es el currículum. Por eso la entrevista, repetir el currículum no tiene mucho sentido, ya se lo han leído. Claro. Lo que tienes que hacer es hablar de experiencias, hablar de competencias, hablar de por qué eres diferente. ¿Y hablar de logros o puede dar imagen de prepotente? No hay que ser soberbio. Entonces, como no hay que ser soberbio, pero a la vez hay que mostrar lo que has hecho. Claro. Entonces, con simpatía y con naturalidad, pues fíjate, en la otra empresa lo que me decían siempre es que era una persona que empastaba mucho. Lo que me decían es que era esa persona que daba cierta confianza. Todo aquello que es bueno tienes que saber decirlo, pero sin resultar soberbio. Nadie quiere trabajar con un soberbio a su lado. Y muy rápidamente, ¿qué hacemos cuando al final, por necesidad o que sea, o porque consideramos que nos vamos a acercar a nuestros sueños, estamos ejerciendo trabajos que se alejan un poquito de lo que soñamos, de lo que realmente nos gusta, de donde tenemos devoción nosotros? Claro, aquí yo hablo siempre de un tema clave que son los garbanzos. Los garbanzos. A ver, todos necesitamos unos garbancitos para vivir, Eso es. que cubran nuestros gastos fijos. Si esos garbanzos te los da un trabajo que no te gusta mucho, tienes que tener claro, si cambio de trabajo, fenomenal, pero no puedo dejar un trabajo y lanzarme al autoempleo sin tener un colchón. Claro. Porque entonces lo que voy a hacer es la desesperación. Ni voy a coger un trabajo que me guste, ni voy a hacer algo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo mejor es ir preparándome bien para encontrar un trabajo que me guste, bien para montar ese negocio que yo quiero. Pero necesito tener siempre ese colchón, y ese colchón no tiene que ser solo financiero, tiene que ser también del apoyo de mi red, de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros. Por eso es tan importante ir trabajando esa red, tanto para encontrar empleo por cuenta ajena como para lanzarse por cuenta propia. Que tenga sentido todo al final, ¿verdad? Todo, y sea coherente y alineado. Tenemos que tener muy claro, yo siempre elijo un lema que es el oficioso de la Guardia Civil, ¿Sí? que es vista larga, paso corto. Pues nos va a quedar con eso. El resto lo tienen en Tu Test del Algodón de Ana Hernández Serena. Muchísimas gracias, Ana. Gracias, Gorka. Yo te voy a llevar, si te parece, en línea recta y muy rápido. Te voy a llevar hasta Alcañiz. Allí se está celebrando. Tengo a mi compañero Imanol con el Premio MotoGP.